Hola, este video explicativo sobre el algoritmo de Dijkstra fue hecho por el equipo conformado por Karen Guadalupe, Francisco Alejandro, Luis Javier y Juan José para la materia de matemáticas discretas. Y bueno, para empezar, a manera de introducción podríamos preguntarnos qué es o en qué consiste el algoritmo de Dijkstra. Bueno, en lo esencial, el algoritmo de Dijkstra es un mecanismo o un algoritmo que nos permite determinar el camino más corto en un diagrama de grafos, dado que tengamos un vértice de origen o de inicio y un vértice de llegada. En general, el algoritmo calculará todos los caminos más cortos que vayan desde el nodo inicial al resto de los nodos del grafo. La idea fue publicada por primera vez en la Numerische Mathematik en el año de 1959 por Edsger Dijkstra, el mismo autor que da nombre al algoritmo, en un artículo titulado A Note on Two Problems in Connection with Graphs, en el que Dijkstra explica qué requisitos o qué características debe reunir un diagrama de grafos para que su algoritmo sea aplicable. En el mencionado artículo, Dijkstra señala que hay que considerar un diagrama de grafos con n puntos o nodos, donde algunos o donde todos los pares de ellos estén conectados por aristas o por ramificaciones. Dijkstra supone también que la longitud de cada una de estas aristas o ramas debe ser dada o bien conocida de antemano, y señala que hay que restringirse a los casos donde exista al menos un camino entre dos nodos cualesquiera del grafo. Dadas estas condiciones iniciales, podemos construir un grafo en el cual el algoritmo de Dijkstra sea aplicable. Entonces, para comenzar, primero señalamos un diagrama de grafo arbitrario que cumpla con las condiciones de tener sus nodos bien definidos y en el que exista al menos un camino que conecte a dos nodos cualesquiera de nuestro grafo. El segundo requisito es que cada una de las aristas tenga un valor o una ponderación. Dicha ponderación de toda necesidad debe ser positiva. El algoritmo de Dijkstra no tolera valores negativos que representarían a su manera retrocesos en el desplazamiento de un vértice a otro. El algoritmo no los tolera y en consecuencia todos los vértices deben tener ponderación positiva, todas las aristas. Como tercer condición, es necesario que se seleccione un vértice que funja el papel de nodo o vértice de origen. En este caso seleccionamos el nodo A. Y después se señalan los recorridos a todos los vértices con el cual nuestro nodo de origen esté conectado directamente. En este caso se señalan los caminos que conectan directamente a A con los nodos B, C y D respectivamente, y con aristas con distancia de 5, 3 y 5. El método es recursivo. Después de esto se señalan aquellos nodos con los cuales el vértice de origen estaba en contacto directo y se señalan todos los recorridos a los vértices con que se conectan. Esto se continúa de manera recursiva y el algoritmo termina cuando todos los vértices y todos los caminos han sido recorridos. Bueno, tenemos en imagen a Edsger Dijkstra, el autor del algoritmo, que en realidad el algoritmo pertenece a una línea de algoritmos que son soluciones a lo que se conoce como el problema de la determinación del camino más corto para ir de un nodo a otro en un diagrama de grafos. Sería necesario señalar que el algoritmo de Dijkstra no deja de ser en lo más sencillo un algoritmo, y se le puede definir como cierta lista de instrucciones o como cierta serie de pasos finitos, quizá mecanizables, que permiten solucionar un problema o obtener una solución. En este caso, lo que se busca es determinar el camino más corto para ir de algún vértice a otro.
Antes de profundizar un poco más en el cálculo del algoritmo de Dijkstra, de cómo se calcula cuál es la distancia más corta de un vértice a otro, podría ser interesante señalar algunos de los usos prácticos que tiene el algoritmo en la tecnología, en la ciencia y en la vida cotidiana. Uno de los usos más evidentes es el que se da en los sistemas de información geométrica, con el GPS y las aplicaciones de posicionamiento cartográfico, en el que el algoritmo se utiliza para la planeación de rutas, dependiendo de las necesidades de un usuario que necesite desplazarse de un punto a otro o que requiera ir a algún lugar en específico. Otra de sus aplicaciones tiene que ver con el enrutamiento del tráfico aéreo y del tráfico marítimo, en donde la identificación de las rutas más cortas justo permite mejorar mucho el flujo del tráfico y reducir los costos. Otra de las aplicaciones que tiene el algoritmo de Dijkstra es en la telemática, dado que muchos de los sistemas de distribución y transmisión de la información se valen o utilizan bases de datos o puntos centrales de reunión de información, y muchas veces se requiere de evaluar las mejores vías para transmitir datos de un punto a otro o de una base de datos a otro. En este caso, las bases de datos fungen la función de nodos. Un último uso interesante es en el diseño urbano o en la urbanística. La disposición en grafos ayuda muchas veces a establecer las mejores distribuciones de los medios de transporte en una ciudad, o a señalar la construcción de carreteras y caminos de forma óptima, o incluso para determinar los recorridos más eficientes en sistemas complejos como pueden ser las redes de metro. Estos son algunos de los usos prácticos que puede tener el algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra determina el camino más corto desde un nodo origen hacia un nodo final. Para ello es requerido como entrada un grafo ponderado, dirigido o no, un grafo cuyos aristas poseen pesos. Sea G un grafo con n vértices no aislados, los cuales pueden tener dos propiedades, acumulando peso y otro nodo antecesor. Se dice que G es ponderado si cada arista tiene un valor asociado, al que se le llama peso o coste, que pertenece a los enteros positivos. Si los pesos de los aristas son negativos, pueden usar el algoritmo de Dijkstra, cambiándole la orientación en sentido contrario. El peso de un camino es tal que, dado un camino que pertenece al grafo definidos, el peso o coste del camino del grafo se define en una matriz de n por n, cuyos elementos vienen definidos, en el cual se suma el peso de cada arista por el cual recorrió el camino. Las propiedades determinan la longitud del camino más corto entre vértices de un grafo ponderado simple, conexo. Realiza n al cuadrado operaciones, sumas y comparaciones para determinar la longitud del camino más corto entre los vértices del grafo, en el cual n es la cantidad de vértices del grafo. ¿Cómo funciona? El peso acumulado se obtendrá de la suma del peso acumulado del antecesor más el peso de la arista que los une. Y el nodo antecesor es el nombre del nodo antecesor. Primera iteración. Escogemos el nodo inicio e inicializamos sus variables, tales que su peso acumulado es igual a 0 y su nodo antecesor es nulo. Como es el nodo inicio, no tiene pesos acumulados ni nodo antecesor. En este caso, elegimos V1. Segunda iteración. Se compara los nodos adyacentes al nodo inicial, donde se inicializan las variables. Aquí se obtienen los pesos de los vértices adyacentes al nodo inicial, en el cual V2
obtiene un peso acumulado de 6, V sub 3 un peso acumulado de 5 y V sub 4 un peso acumulado de 8. Y el mínimo de los pesos es el 5, el cual le pertenece al nodo V sub 3. La tercera iteración. Se localiza los nodos adyacentes comparando entre sus pesos el que tenga menor peso acumulado, guardando la información de las comparaciones anteriores, y ahora este se considera como primer nodo para la siguiente iteración. En dado caso que coincidan varios, se elegiría solo uno, guardando la información de los demás para compararla en la próxima iteración. Cuarta iteración. Ahora estamos considerando el nodo que se tomó en la tercera iteración y volvemos a repetir la segunda y tercera iteración aplicada a este nodo, es decir, la localización e inicialización de los nodos adyacentes, comparando entre sus pesos el que tenga menor acumulado, guardando la información de las comparaciones anteriores, pero ahora antes de elegir como siguiente nodo con la información que se guardó anteriormente, se compararán estos nuevos datos seleccionando al nodo que acumule menor peso, y ahora este se considera como primer nodo para la siguiente iteración. En dado caso que coincidan varios, se elegiría solo uno, guardando la información de los demás para compararlos a la próxima iteración. En el ejemplo, los nodos adyacentes a V3 son V5, V6 y V7. En el cual su peso acumulado se obtiene y el menor del peso es el nodo V sub 2. Y aquí se puede observar que ya había sido comparado con el nodo del inicio. Y si comparamos el peso acumulado de el nodo V1 y V2 es 6. Asimismo, es igual a la suma del peso acumulado de V1, V3 y de V3 a V2, que es igual a 6. Resulta que son iguales, pero como desde un inicio el peso acumulado de V1 o a V3 fue menor que el peso de V1 a V2, es por eso que ahora se toma en cuenta el nodo V2 como siguiente nodo de inicio. Como se muestra aquí en la imagen, están marcados con color azul los aristas por los cuales se han sido seleccionando. Quinta iteración. Ahora se considera el nodo seleccionado en la iteración anterior, repitiendo el proceso análogamente de la localización e inicialización de nodos adyacentes, comparándolos. Este proceso continúa hasta llegar al nodo final. Es decir, con el ejemplo, como continuamos con el nodo V2, en el cual tenemos que su nodo adyacente es V5. Con la información que se guardó, se comparó y se guardó la información, en el cual el peso acumulado es de 13. Pero aquí se obtiene que el peso acumulado de V1 a V2 más V2 a V5 es igual a 13. Ese sigue siendo mayor que el peso acumulado de V1 a V3 y V3 a V5, que es igual a 9. Entonces se sigue conservando el nodo V5. Por lo tanto, se sigue comparando y obtenemos que al pasar por el vértice 1, 4 más el peso de 4, 7 es igual a 10, que es mayor que el peso acumulado de V1 a V3 más V3 a V7, que es igual a 8. Por lo tanto, obtenemos otra desigualdad, que el peso acumulado del vértice V1 a V3 más V3 a V5 es 9, que es mayor que el peso acumulado de V1 a V3 más V3 más V7, que es igual a 8. Entonces, se toma el V7 guardando la información anterior para seguir comparando las próximas iteraciones a realizar. Con V sub 8 obtenemos que es un peso acumulado de 12, es decir, que la suma de los pesos de V1 a V3 más V3 a V7 más V7 a V8 es igual a 12. Pero con la información guardada anteriormente se recopiló que tomando de V5 a V8 es menor.
Es decir, que el peso acumulado de V1 a V3 más V3 a V5 más V5 a V8 es igual a 11. La sexta iteración. Después de terminar el proceso de las comparaciones y los resultados, en el cual se identifica ahora el mínimo de todas las iteraciones que se realizaron y las comparaciones anteriores, y se obtuvo el camino que tiene un peso mínimo de 11, es decir, el camino que comienza en V1, pasa por V3, pasa por V5 y pasa por V8. Un grafo ponderado. Los grafos ponderados habitualmente se presentan en forma de matriz. Se puede describir una matriz similar a la de las adyacencias, donde reflejamos el valor de los pesos. La matriz de pesos o matriz de costes de G a la matriz de N por N, con entradas, que son los pesos, cuyos elementos vienen definidos como lo siguiente. Tenemos que la entrada de cada peso es 0 si la fila es igual a la columna, es decir, la diagonal principal de la matriz en la cual se encuentran puros ceros. Es el peso si la fila es distinta que la columna y cada vértice pertenece al conjunto del grafo. Y es infinito si son distintas la fila y la columna, pero V1 y V2 no pertenecen al grafo, en este caso no son adyacentes. Y aquí se muestra la matriz. Se encuentra el pseudocódigo donde al iniciar siempre se debe introducir la cantidad de nodos que tiene el grafo, las aristas que conectan con nosotros y con sus respectivos pesos, identificar cuál será el nodo inicial y cuál será el final, y en el cual lo debe dejar rodar. La idea subyace en este algoritmo, en el cual consiste en ir explorando todos los caminos más cortos que pertenecen del vértice origen y que llevan a todos los demás vértices. Cuando se obtiene el camino más corto desde el vértice origen al final, de los cuales componen el grafo, el algoritmo se detiene. Vamos a ver un ejemplo de aplicación del algoritmo de Dijkstra, el cual nos permite encontrar en un grafo el camino mínimo más corto de un vértice a otro. En este caso, nuestro problema práctico viene de un problema de vida cotidiana, en el cual Mauricio quiere ir a la panadería de Karen, y lo que sabemos es que de la casa de Mauricio hay un camino a una papelería con 4 kilómetros de distancia. A la misma casa de Mauricio hay un camino a una taquería de 2 kilómetros de distancia. Además, hay un camino entre la taquería y la papelería de 1 kilómetro de distancia. De la taquería hay un camino a la escuela, el cual es de 10 kilómetros. De la misma taquería hay otro camino de 8 kilómetros a un museo. De la papelería hay un camino de 5 kilómetros a ese mismo museo. Entre el museo y la escuela hay un camino de 2 kilómetros. Y del museo a la panadería de Karen hay un camino de 6 kilómetros. Al final, de la escuela a la panadería hay un camino de 2 kilómetros. Algo confuso verlo así, solo ver el problema. Por lo cual, vamos a modelar un grafo, el cual sería este grafo, el que estoy señalando en este momento. Teniendo esto así, defino los vértices como cada una de las posibles 6 estaciones que me modela el problema. A, la casa de Mauricio; B, la papelería; C, la taquería; del museo; la escuela; y por último F, la panadería de Karen. Esto quiere decir que vamos a buscar el camino mínimo en el grafo que va de A a F. Teniendo esto, comenzamos. Al ver el grafo y ver que está
correctamente elaborado, teniendo las medidas que pide el problema, comenzamos viendo que por definición vamos a ver que el vértice, el primero que vamos a marcar como vértice definitivo, es en el que vamos a comenzar. A va a estar relacionado con A, por eso el paréntesis A, coma, 0, ya que la distancia de un vértice a su mismo vértice es 0. Ya teniendo esto, es definitivo, así que vamos a ahorrarnos todo este paso 2, 3, 4, 5 y 6, ya que de aquí el A no se va a relacionar con nadie más. Así que lo vamos eliminando. Pero de igual manera vamos a ver los vértices adyacentes a A, que en este caso serían el C, el B y el C. Viendo que el B relacionado con A tiene un peso, su arista tiene un peso o longitud de 4, mientras que el C tiene un peso de 2. D, E y F son vértices que no son adyacentes a A, por lo tanto los descartamos, ya que aún no los podemos utilizar. El menor entre este y este vértice, que es la relación del A con el B y el C, es A a C. Entonces esta es la arista de A a C que nos va a ayudar en este momento. Entonces la marcamos, la ponemos como vértice definitivo. Teniendo esto, ahora comparamos. C tiene ¿cuántos vértices adyacentes a él sin contar el A, ya que es anterior a él? B, D y E. Muy bien, teniendo esto, hacemos lo mismo, lo relacionamos. El C está relacionado con el B, por eso es C, coma, y su camino es 3. ¿Por qué 3? Porque vamos a sumarle la longitud de la arista que ya viene de los vértices definitivos anteriores, y así va a ser en todo. Entonces es 2 más 1, 3. El D de igual manera es 2 más 8, el que está aquí, que es 10. Y el E es 2 más 10. El menor de estos vuelve a ser C3. Bueno, aquí le cambiamos un poco el orden, pero sigue siendo la distancia y el vértice. Ok, en este caso ya tenemos vértice definitivo, que sería el ya dicho, que es el C, y vértice definitivo, que es el B. Bueno, la arista relacionada a B con C. Entonces ya no tenemos más opciones, así que rechazamos cualquier otra propuesta y negamos que hay un camino más corto por estos lados. Por eso tachamos y ahora volvemos a hacer lo mismo. Con B solo tenemos adyacente a D, pero voy a seguir haciendo el camino de E, ya que sigue siendo adyacente, y por él también podemos llegar a F, como lo vemos modelado en el grafo. De igual manera, hacemos el camino de B a D, y como sabemos que su arista vale 5, es 2 más 1 más 5, vamos a tener 8. Hacemos el que va de C a E, y vamos a tener el camino que ya teníamos aquí. Por lo tanto, sigue siendo aún menor el que va de A a C, de B a D. Así que lo marcamos. Ahora D también va a ser vértice definitivo. Teniendo que D también va a ser vértice definitivo, rechazamos cada una de las otras propuestas. Y ahora ya solo nos queda, estamos en D, sabemos que D es adyacente a F y a E. Por eso ahora sí los trabajamos. El camino de F es mucho más grande que el que va de D a E, ya que sumando por el camino que nos lleva a F sería 2 más 1, 3, más 5, 8, más 6, y esto ya sería mayor al camino que nos lleva de 2 a 1, 3, más 5, 8, más 2, 10, y aquí lo marcamos. Al final comparamos de igual manera el E, que ya lo tenemos como vértice definitivo marcado aquí, y lo único que queda hacer es darnos cuenta que aún así el camino sumado de E a F
tiene una longitud o un peso de 12, mientras que el camino, que sería adyacente a D, que da F, se tendría un peso de 14. Por lo tanto, hemos encontrado el camino más corto, que va de A a C, de C a B, de B a D, de D a E y de E a F. Ahora bien, modelamos el grafo y lo entendemos. Ok, gracias a esto podemos resolver nuestro problema práctico, el cual nos dice que el camino menor que puede tomar Mauricio para ir a la panadería de Karen va a tener una longitud de 12. En este caso nuestra escala es de kilómetros, van a ser 12 kilómetros, y Mauricio va a tener que ir de su casa a C, que esa es la taquería, de C a B, B siendo la papelería, de la papelería a D el museo, del museo a la escuela, y de la escuela llega a la panadería de Karen, siendo el camino más corto. Hola a todos, yo les voy a presentar otro ejemplo de cómo se aplicaría el algoritmo de Dijkstra para ahora resolver este grafo dirigido. Esto con la intención de que quede todavía más claro el uso de este algoritmo. Lo primero que vamos a considerar es nuestro vértice inicial, que va a ser el vértice A, y el vértice final, que va a ser F. Vamos a encontrar el camino con menor peso que hay entre estos dos vértices. Para ello vamos a crear una tabla como la siguiente. De este lado, en las filas, vamos a escribir todos los vértices que tenga nuestro grafo. En este caso fue desde el vértice A hasta el vértice F. En cuanto a pasos, que son nuestras columnas, vamos a escribir todas las que sean necesarias. Aquí sí no hay una restricción de cuántos pasos puede tener. Y de hecho, conforme vayamos avanzando, podemos agregar más pasos según se vayan requiriendo. Entonces, en el paso 1, vamos a encontrar la distancia que hay desde nuestro vértice inicial, que es A, a los demás vértices. Entonces, la distancia que hay del vértice A al mismo vértice A es 0. Y de este lado escribimos el vértice del que venimos. Bueno, en este caso, al ser el primer vértice A, pues lo escribimos. Y lo marcamos como definitivo. Cuando tenemos un paso definitivo, los demás pasos ya no es necesario escribirlos. Por lo tanto, los tachamos. O bueno, les ponemos cualquier símbolo que ustedes deseen. Entonces, seguimos en el paso 1, en el vértice A, y vamos a seguir buscando las distancias que hay a los demás vértices. La distancia que hay del vértice A al vértice B es un 2. Pero este peso se lo vamos a sumar al vértice definitivo que ya tenemos, que es un 0. Entonces 0 más 2 es un 2. Y ponemos de este lado el vértice del que venimos, que sigue siendo A. Pasa exactamente lo mismo con el vértice C. Tenemos un peso de 11 y se lo sumamos al vértice definitivo que ya teníamos, que es el 0. 0 más 11 nos va a dar como resultado un 11. Y de este lado escribimos el vértice del que venimos, que nuevamente es A. Con el vértice D pasa también lo mismo. Tenemos un peso de 4, se lo sumamos al 0, lo escribimos y ponemos el vértice del que venimos. Ahora, con el vértice E y con el vértice F hay una diferencia, porque no existe un vértice que los relacione directamente. Entonces, estos pasos los descartamos, pues no existen. Y les ponemos otro símbolo. Yo recomendaría poner otro símbolo aparte, porque, bueno, este símbolo de acá, las tachitas, nos dan a entender que ya no hay pasos que hacer en este vértice, en el vértice A. Y estos guiones de acá nos dan a entender que no existen aristas, que relacionen al vértice A con estos dos vértices, con el E y con el F. Entonces, por eso dan a entender diferentes cosas. En el paso 2, lo que sigue es elegir el camino de estos tres que tenemos que menor peso tenga hasta ahorita, excluyendo obviamente a nuestro vértice definitivo, pues desde un principio se sabe que es el que menos tiene. Entonces el que menos tiene de estos tres es este, el 2A. Entonces en el paso 2 lo pasamos tal cual. Acá les marqué el recorrido que llevaría.
y lo marcamos como definitivo, porque es el que menos peso tiene hasta ahorita. Entonces, cuando tenemos ya un vértice definitivo, como ya había dicho en el paso 1, los demás pasos ya no es necesario hacerlos. Entonces, nuevamente los tachamos. Ahora, la distancia que hay, ahorita nos encontramos en el vértice B. La distancia que hay del vértice B a los demás vértices restantes las vamos a ir estableciendo aquí. Entonces, la distancia que hay de B a C, nuevamente no existe una arista que los relacione directamente. Pero aquí, a diferencia de como pasó en el paso 1, con el vértice E y con el F que poníamos un guión, nos traemos lo que tenemos del paso anterior, de la celda izquierda. Entonces, si teníamos un 11A, lo pasamos de nuevo al 11A en el paso 2. Ahora, la distancia que hay del vértice B al D es un 1. Pero este se lo vamos a sumar al vértice definitivo que tenemos y nos da como resultado un 3. Pero mucho ojo aquí, porque aquí se está debatiendo entre dos caminos que teníamos. Nos fijamos en la celda de la izquierda y teníamos un 4. Pero en este caso, como tuvimos un 3, por este 1 y el 2 de acá, es menor el camino, por lo tanto dejamos este. Si hubiera sido menor este, dejamos este, lo pasamos a este lado, como sucedió en el caso del C. Pero en este caso, al ser menor, tenemos un nuevo camino, el 3, y de este lado ponemos el vértice del que venimos, que es el B. Aquí sí ya cambió, como si se dieron cuenta. Ya venimos del vértice B, y acá veníamos del vértice A. Entonces, pasa exactamente lo mismo con el vértice E. La distancia que hay de B a E es un 5. Pero se lo vamos a sumar al vértice definitivo que ya teníamos, que era un 2. 2 más 5 nos va a dar como resultado un 7. Y venimos del vértice B. Aquí sí no hay donde se peleen dos caminos, como aquí en el D, porque aquí no había dicho camino que nos llevara al vértice E, desde A. Entonces dejamos este, el 7B. Y con el vértice F, no existe de nuevo una arista que los relacione. Y aquí no pasa como en el paso C, que nos podíamos traer el anterior, porque aquí pues hay un guión, entonces nos traemos el guión, el mismo guión. Ahora lo que sigue, en el paso 3, es buscar de estos 3 caminos que encontramos, el que menos peso tenga. De nuevo, les repito que se excluye el vértice definitivo, porque sigue siendo el que menos tiene, pero ese ya no nos interesa por ahorita. Entonces el que menos tiene de estos 3 es el 3B, lo pasamos tal cual en el paso 3 y lo marcamos como definitivo. Acá en la imagen les voy marcando el camino hasta ahorita que llevamos de menor peso. Entonces el siguiente paso, como ya tenemos el vértice definitivo, quitamos los demás pasos que siguen, tachándolos también. Entonces ahorita nos encontramos en el vértice D y vamos a seguir buscando las distancias que hay de este vértice a los demás vértices restantes. Entonces vemos y la distancia que hay desde el vértice D al C, nuevamente no existe dicha arista. Entonces lo que se hace es, como les dije, traernos lo que hay en el paso anterior, si es que existe algo. Entonces en este caso, si existió, nos traemos el 11A. Con el vértice E, aquí sí hay una arista que los relaciona, que tiene un peso de 3. Este se lo vamos a sumar al vértice definitivo, recuerden esto. Entonces tenemos un 6. Aquí de nuevo hay que tener cuidado, porque aquí en la anterior teníamos otro camino, que era un 7. Pero como el 6, este camino que hasta ahorita estamos siguiendo, tiene menor peso, lo dejamos. De nuevo les repito que si este hubiera tenido menor peso que el que acabamos de sacar, pasamos este en lugar del nuevo que sacamos. Y ya por último, la distancia que hay del D al vértice F es un 9, pero se lo sumamos al vértice definitivo que ya teníamos. 9 más 3 nos va a dar como resultado un 12. Y del lado derecho escribimos aquí el vértice del que venimos, que en este caso ahora es el D. Ahora para el paso 4, nuevamente vemos las 3 opciones de camino que tenemos, el que menor peso tenga,
de los 3. En este caso fue el 6D, lo pasamos tal cual en el paso 4 y lo marcamos como definitivo. Hasta ahorita esto es lo que llevamos en la imagen. Y de nuevo, los demás pasos ya no es necesario realizarlos, los tachamos. Y aquí vemos que nos encontramos ahora en el vértice E. Vamos a buscar la distancia que hay del vértice E a los demás vértices restantes. Aquí con el vértice C los une un 4, un peso de 4. Este 4 se lo vamos a sumar al vértice definitivo que ya teníamos, que en este caso era el 6. 6 más 4 nos va a dar como resultado 10. Y venimos del vértice E. De nuevo aquí, volvemos a ver el paso anterior. En este caso era un 11. Es más grande que el 10, entonces dejamos el de menor peso, que en este caso es el 10. Y el siguiente paso es buscar la distancia que hay de E a F. Tiene un peso de 6, se lo sumamos al 6 y lo escribimos. Y venimos del vértice E. Entonces, aquí algo que quiero mencionar es que nos fijamos en el paso anterior, pero como tiene el mismo peso, se deja el nuevo vértice que sacamos, que sería este. Aquí los dos tienen el mismo peso, y de hecho ya llegamos al vértice F, pero no quiere decir que ya hayamos encontrado el camino más pequeño. Este 12D, este es el camino que tomaríamos para llegar al F. Si vemos, aquí tenemos un 2, un 1, nos va a dar un 3 y un 9, nos va a dar el 12, tomando ese camino. Ahora, si tomamos este otro camino, nos va a dar un 2, un 1, sumados nos dan un 3, con otro 3 nos dan un 6, con otro 6 también nos dan un 12. Entonces, estos dos caminos, esta W que se forma y el primerito que les mostré, tienen exactamente el mismo peso. Si no existiera otro camino más corto, este sería el resultado. Tendríamos dos caminos que nos dieran el mínimo peso posible. Pero como sí existe entre estos dos un camino con menor longitud, que en este caso pues es el 10, nos vamos a seguir agregando más pasos y vamos a pasar el 10E al paso 5, porque hasta ahorita es el que menor peso tiene todavía. Lo escribimos y lo marcamos como definitivo. Entonces el paso 6, en este caso, ya no va a ser necesario. Lo quitamos. Y ahora lo que sigue es que nos encontramos en el vértice C. Aquí tenemos dos opciones y de hecho aquí se las quise marcar. Del vértice C, como podemos ver aquí en el grafo, nos podemos regresar al vértice A, pero sería un error, bueno, en este algoritmo. Es por eso que desde un principio vamos quitando los demás pasos, porque aquí podríamos agregar, aquí en la celda, el paso 5, podríamos agregar que volvemos al vértice A, pero en realidad le estamos sumando más peso a nuestro camino, y eso no es lo que estamos buscando ahorita. Entonces no conviene para nada regresar a un vértice por el que ya hayamos pasado. Entonces, el único camino que tenemos es del C al F, tiene un peso de 1 y se lo sumamos al vértice definitivo que ya teníamos. 1 más 10 nos va a dar como resultado un 11. Y tenemos que venimos de C, por eso lo pongo aquí. Entonces aquí comparamos con el paso anterior, que bueno, los dos pasos anteriores son iguales, por eso los dejamos. Pero vemos que aquí sí el 11 es menor a los 12 que tenemos de este lado. Entonces, hasta ahorita este es el camino con menor vértice que hemos encontrado. Y lo marcamos como definitivo. Entonces, ya solo para terminar, el camino más corto del vértice A al vértice F es el siguiente, pasando por todos estos vértices. Iniciamos desde el vértice A, pasamos al B, al D, al E, al C y por último al F, con un peso total de 11. Y bueno, creo que sería todo. Las cuales, después de realizar, comprender, analizar y practicar el algoritmo, tenemos en cuenta. Algunas de las menciones son las siguientes, como la finalidad del algoritmo. Podemos decir
que es un algoritmo creado con la finalidad de determinar el camino más corto, dado un vértice de origen o partida, y el resto de vértices posibles que puede tener un grafo, mientras el grafo tenga un peso asignado en las aristas para poder dar un peso final al camino. También podemos observar el desarrollo práctico y esquemático del algoritmo, la manera en que se presentan los datos, se proporcionan casos prácticos y hacer ver de mejor manera el desarrollo del algoritmo mediante un grafo. Aprender a traer un problema visto a un grafo y poderlo resolver, practicar y analizar mediante el grafo, siendo estos los que modelan nuestro problema práctico. Y un uso común, ya que viene de la mano del desarrollo práctico, ya que nos puede ayudar a solucionar problemas cotidianos o problemas de interés común con las personas. Aparte de aprender a manejar los datos en base a facilitarnos tiempo en traslación, en el movimiento, dándoles un valor asignado a las aristas del mismo grafo. Y así, en este caso, obtener el camino más corto.